consultorio es tuyo. Muy buenas noches, estamos muy contentos de estar en Piura. Como decía el otro Jesús Roca, yo también soy peruano, pero trabajo en Colombia hace más de 30 años y he echado raíces, ¿no? Hasta niños tengo y nietos. Pero bueno, muy agradecido por la invitación que me hacen al curso Endoperú Norte 2025, y más aún que es en honor al doctor Rolando Calderón, a quien aprecié mucho y pasé muchos años con él, en ALAT especialmente, ¿no? Él, junto con Mario Subiate y Mario Sánchez Medina, que era mi jefe, los tres eran un triunvirato, ¿no? Los tres fueron presidentes de ALAT. Bueno, pero hoy día les voy a hablar de otro tema, que es la idea de que el endocrinólogo repase un poco más el hueso y no lo dejemos perder desde el punto de vista del manejo de pacientes. En Colombia pasa igual que en Perú. El reumatólogo y el ginecólogo, Jesús, hasta el ortopedista formula medicamentos de hueso, y les voy a demostrar hoy día solo con hiperparatiroidismo que esto es una hormona y todos lo sabemos. Parece que es ilógico que yo lo diga, pero hay que recordarlo, porque en la práctica los otros colegas, sin querer desmerecer, hay muchos que sí saben, ¿no? Y lo hacen con propiedad, están formulando estos medicamentos. En la primera parte voy a hablar un poco de la fisiología, la historia, la anatomía. Tengo 30 minutos o 3 horas, Jesús, no sé. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿10, 20, 45? O sea, 15 antes de las 10. 30 minutos, gracias, muy amable. Entonces, en la historia podemos ver que el año 1850, Owen describe en un rinoceronte unas glándulas en la región anterior de cuello, de lo más interesantes, pero hasta ahí llegó. El año 80, Sandstrom ubica anatómicamente a las glándulas paratiroideas. Estas eran las últimas glándulas humanas que se descubrieron. Y el año 91, 1891, en Lancet, se describe la osteitis fibrosa quística, ¿no? Asociada a la hipercalcemia y al tumor pardo. El año 1925, Mann hace la primera cirugía de paratiroides, pero es muy interesante este caso que le tocó a él. Es muy importante recordar que en la génesis de las enfermedades y en el desarrollo de nosotros como endocrinólogos profesionales hay que ver el espacio, tiempo, historia. Y no soy político, Jesús, de ese caballero, ¿no?, que habla de lo mismo, sino que es la verdad. O sea, el momento que me tocó vivir a mí en el 2 de mayo, cuando yo veía esta osteitis fibrosa quística, todo el mundo se asustaba, presentábamos casos clínicos, cuando esto es una expresión final de historia semiológica, elefantiásica, ¿no? Eso ya no se debería ver, ¿no?, sinceramente. Pero bueno, entonces miren que este paciente que se llamaba, no sé el nombre, creo que era, Albert, entonces fue ingresado por Mann, ¿no?, debido a él decía que tenía como causa de la hipercalcemia de la osteitis fibrosa quística con fracturas vertebrales, él decía que era una falla, al contrario, decía que le faltaba paratiroides, ¿no? Y le trató con extracto de paratiroides, pero el paciente incluso le dio aceite de hígado de bacalao y baños de yodo encima, por si acaso, ¿no? Pero el paciente no mejoró. El año 25, el mismo paciente Albert vuelve a ingresar y él ya dijo: esto no me funcionó, le voy a trasplantar 4 glándulas paratiroides de cadáveres a ver qué pasa, ¿no? Pero tampoco mejoró. Al final dijo: no, estoy equivocado, más bien le voy a sacar las glándulas paratiroides, ¿no? Y el 30 de julio del año 25 le saca un adenoma de paratiroides. Entonces, fíjense lo que les decía del espacio-tiempo histórico sin ser político, ¿no, Jesús? Por si acaso. Bueno,
Ahora quiero repasar un poco de las 3 hormonas que yo llamaría el triunvirato del metabolismo fosfocálcico, que es la paratormona, la primera, luego el FGF23, la segunda, y luego la vitamina D. Entonces, esto nosotros pues tenemos la ventaja que lo podemos medir. Acá también debe medir vitamina D, probablemente ya, ¿no es cierto? La 25-hidroxi. Antes de hacer esta charla, conversé con algunos colegas de Piura, ¿no? Gracias al doctor Rejas, que está por ahí, ¿no? Que me hizo una encuesta para ver hasta dónde llegaba, digamos, los laboratorios y las imágenes que podían pedir, para no hablar yo cosas que no son, ¿no? Pero bueno, entonces estaba comentando que la 25-hidroxivitamina D se mide, y también hay que medir la 1,25-hidroxivitamina D cuando hay falla renal. La 25-hidroxi se mide para cuando hay falla hepática, ¿no? Acordémonos. La paratormona, ahora se mide la paratormona intacta, y el FGF23 también se puede medir. Nosotros lo medimos allá, ¿no? En forma no rutinaria, lógicamente, pero es el segundo componente de este triunvirato. Empecemos con nuestra famosa vitamina, la paratormona, que aquí hicimos una retroalimentación, como todos los sistemas endocrinos, ¿no? Si el calcio está aumentado o el calcio está disminuido, lo que va a pasar, ¿no? con la paratormona, aquí la unión al receptor sensor de calcio se va a inhibir, y lógicamente que estas funciones, ¿no? Se van a inhibir cuando está aumentado. ¿Para qué? Para mantener un nivel de calcio iónico entre 4,7 a 5,2 perfecto. Esta es una de las hormonas que se controla en forma perfecta, ¿no? Y de otro lado, si tengo el calcio disminuido, sí se activa toda esta vía de la vitamina D, de la paratormona, que se une a su receptor y tiene efectos a niveles renales, de hueso y del tracto gastrointestinal, aumentando la reabsorción de calcio tubular y aumentando la excreción del fósforo, para finalmente, en este caso, por el lado del riñón, y en el caso del hueso, aumentando la resorción ósea y la liberación de calcio. ¿Para qué? Para seguir logrando de 4 a 7 a 5,2, ¿no? La concentración del calcio iónico en el ser humano. Esto es sumamente exquisito y hay que recordar como endocrinólogos. El otro es el FGF23, que es una hormona muy interesante que me está dominando por la presbicia. Aquí, ya. Que esta hormona es producida por el osteocito a nivel del hueso. Cuando hay nivel alto de fosfato, se estimula, y el nivel bajo con fosfato lo inhibe. En igual forma, para lograr aquí aumentar la excreción de fosfato y mantener fosfato entre 2,5 y 4,5, y en este caso estimular la producción de paratormona, es una relación directa con la paratormona, y aumentar los niveles de calcio en circulación sanguínea, estimulando también la alfa-hidroxilasa. Todo está unido, ¿no? Como ustedes recordarán, la vitamina D, la paratormona, el FGF23 trabajan todos unidos. Igualmente lograr esta concentración de fósforo. Y nuestra vitamina D, que allá creo que cada 15, 20 días tenemos una conferencia de vitamina D, ¿no? Debido a que hay tanta vitamina D que la parte comercial se ha vuelto muy común, y por eso también felicito a la Sociedad Colombiana, a la Sociedad Colombiana y Peruana de Endocrinología, porque me toca doble felicitación, que tengan estos espacios más, no tanto sin querer desmerecer obesidad y diabetes, no quiero desmerecer esos temas, pero el endocrinólogo ya en Colombia, Jesús, en la última asamblea separaron varios de mis colegas y dijeron, bueno, ¿y qué pasa con las demás enfermedades? Nos estamos olvidando de la paratormona, ya no sabemos qué es el FG23, nos hemos olvidado de todas las hormonas, hipófisis, pobrecita, está abandonada. Entonces, yo felicito, ¿no? a la Sociedad Peruana de Endocrinología por mantener estos espacios. Entonces, la vitamina D es un poco más sencilla, entonces se hidroxila 1 a nivel hepático y 1,25 a nivel renal, y todo esto tiene una expresión clínica, por ejemplo, en el raquitismo, donde hay una mineralización inadecuada, especialmente si es un niño, ¿no? Para producir esta enfermedad.
Pero también se puede producir falta autoactor, el calcio en sangre, el fósforo, las alteraciones genéticas en el metabolismo de la vitamina D o del fósforo, o las alteraciones genéticas del receptor sensible a calcio. O sea, esto es sumamente complejo. Y sigamos. Bueno, ahora un poquito de la fisiopatología del hiperparatiroidismo primario. La charla, por si acaso, es up to date. Y al final pensé que era que yo revisara up to date 2025, ¿no? Como tengo mis residentes y así lo hicimos. Pero no solamente es de up to date, sino les voy a presentar unos casos clínicos muy interesantes que me gustaría que ustedes también intervengan, ¿no? ¿Qué les parece mis casos clínicos? Bueno, entonces, estas hormonas que están unidas, como le dije, las tres, y van a modular todo este homeostasis de calcio y fosfato, tienen su receptor más importante a nivel de la célula paratiroidea, ¿no? Es el receptor sensible de calcio, que también está en otras partes del cuerpo humano, como cualquier otro eje endocrino, ¿no? Y al final, ¿no? La paratormona va a aumentar la reabsorción tubular de calcio y de calcio a nivel del tracto gastrointestinal, pero también la resorción ósea. ¿Y qué es el hiperparatiroidismo primario? Es una falta de regulación de todo este eje, ¿no? Y con un exceso de la hormona paratiroidea e hipercalcemia. Pero miren, interesante en la clínica, el grado de hipersecreción y no supresión muchas veces no tienen que ver con el tamaño de la masa tumoral. Cuando a nosotros nos enseñaban este tema de la osteitis fibrosa quística, me acuerdo que en el hospital encontrábamos unas adenomas hasta que se podían palpar, ¿no? Pero ahora, a raíz del año 1960, que en Estados Unidos se hace tamizaje de calcio obligatorio, ya no es un examen más. Y ustedes que están sentados acá, si piden calcio mañana a todos sus pacientes, voy a ser feliz, Jesús, ¿no? Ojalá mañana pidan calcio a todos sus pacientes. En la clínica que yo trabajo, se pide de rutina calcio a todos los pacientes. Entonces no es que ustedes van a esperar a que el paciente tenga hipercalcemia, que no puede ser, ¿no? Esto tiene que detectarse a tiempo. Bueno, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad? ¿No? Para hablar de esto, entonces tenemos que recordar que hay una parte renal, una parte esquelética y una hipercalcemia en sangre. Entonces miren que en Estados Unidos, más o menos antes que se hiciera el cribado general, era 50 en 100,000. O sea, antes del año 74 en realidad se llegó a 16 por 100,000 y luego el 74 a 112 por 100,000. Se multiplicó por 10, o sea, cuando en Estados Unidos se pidió calcio a todos, se multiplicó por 10 la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad. Bueno, también tiene su complejidad, ¿no? No es tan fácil el tema, ¿no? Y la parte genética también se ha avanzado muchísimo, ¿no? En esto del hiperparatiroidismo primario. Se sabe que el cromosoma 11 es el que porta el gen de esta paratormona, ¿no? Y pareciera que hay un defecto primario en el control de la secreción de la paratormona por el calcio. De otro lado, en ratones transgénicos se ha encontrado esta molécula que es la ciclina 1, donde podría estar el defecto genético del hiperparatiroidismo. El 10% de todos los hiperparatiroidismos son genéticos, es decir, hay que pegarse a un colega de genética. Yo no puedo trabajar en Bogotá si no tengo un genetista que me ayude, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a eso. Y esto, de la escuela que yo gocé, algo aprendí en el Hospital del Niño, donde había una genetista alemana, no sé si alguien de ustedes lo conoce, una genetista alemana que se conocía todos esos síndromes genéticos y me mostraba un museo, bueno, hace 35 años más o menos. Entonces, en realidad, la genética ha vuelto a ser un punto importantísimo en el tema de la endocrinología y especialmente en el hiperparatiroidismo. O sea, hay muchos que son genéticos y se conocen algunos puntos claves dentro de citología. De otro lado, las neoplasias endocrinas múltiples también, ¿no? ¿Se acuerdan que el hiperparatiroidismo primario es una de las manifestaciones del MEN1, ¿no? Y se sabe la parte genética, ¿no? Hay otro gen que es este, que no quiero que se duerman,
Y estos son otros genes, miren, otros genes, ¿no?, que tenemos que comenzar a trabajar los endocrinólogos, ¿no? Pero no es que ustedes van a saberlo. Como tienen a su genetista, para eso trabajo yo con el genetista, ¿no? Él le hace el panel de todas estas cosas, ¿no? Porque nosotros no lo vamos a hacer probablemente, ¿no? Hay otras causas interesantes, ¿no?, en el paciente con hiperparatiroidismo primario, y es el uso de tiazidas, el uso de litio y también el aumento de magnesio sérico. Esto también puede producir, ¿no?, alteración metabolismo fosfocálcico, y hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso hay una forma familiar, que lo importante es detectarla porque el tratamiento no se parece al del hiperparatiroidismo esporádico primario, o sea, no es lo mismo el tratamiento, ¿no? En esta forma familiar hay una alteración del receptor sensor de calcio, ¿no?, y el paciente entonces tiene que ser detectado porque no tiene una sola glándula, sino tiene 2, 3 y 4, es decir, ustedes lo operan de la que creían que es y el hiperpara sigue, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Además hay otras alteraciones también adicionales como muestra esta diapositiva. Entonces el tratamiento es diferente en el hiperparatiroidismo primario familiar y tiene una variabilidad clínica interesante, ¿no? Por ejemplo, en personas mayores hay más hipercalcemia, se asocia al cáncer de paratiroides, ¿no? Y lo más importante, puede haber múltiples glándulas paratiroideas anormales. Entonces tengan mucho cuidado con estos casos que ustedes no saben si los van a enfrentar en cualquier momento. Desde el punto de vista clínico, el hiperparaprimario se divide en asintomático, sintomático y las famosas crisis de hiperparatiroidismo. El asintomático es un problema, ¿no? Es un problema porque tienes un paciente con hipercalcemia crónica y no tiene síntomas. ¿Qué hacemos con este paciente? No sé, seguro alguno de ustedes debe tener estos pacientes porque en todas partes del mundo hay. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes, ¿no?, si son asintomáticos? Bueno, estos pacientes se dice que por lo menos en Estados Unidos, si lo estudian, el 80% sí tenían un poco de hipercalcemia leve, ¿no? Y hay que chequear en ellos si tienen nefrolitiasis, osteoporosis con fractura patológica, si tienen algunos síntomas neuropsiquiátricos, depresión, fatiga, anorexia, si tienen disfunción neuromuscular y una queratopatía en banda muy famosa si el calcio está muy alto. Entonces, este hiperparatiroidismo primario sintomático, a veces le hacemos la gamografía de paratiroides y no lo encontramos. Estuve preguntando, Jesús, en Piura no hay medicina nuclear. Eso es un problema, pero cuando tengan esos casos tan difíciles, me dice que los pueden mandar a Lima, ¿no? Entonces ese sí es un gran problema, porque en este momento ni siquiera la gamografía de paratiroides puede detectar estos casos. Hay que usar el PET-CT, ¿no? Yo trabajo en una clínica en Bogotá que tenemos PET-CT, o sea, la gamografía, como les voy a presentar un caso, sale negativa, pero con el PET-CT, o sea, la tomografía por emisión de positrones, marcado con colina, sí detecta el adenoma. Y esto no es que yo quiera impresionar, es para que ustedes sepan nada más que sí se puede detectar. Otra forma de hacerlo sería, no sé si aquí hay neuroradiólogos o radiólogos intervencionistas. ¿Está por ahí el doctor Rejas? No. Él me contesta todas las preguntas. Así, ¿acá hay radiólogos intervencionistas en Piura? ¿O no hay? Ya, tienes que convencerlo. Mire, yo en mi clínica, para que el radiólogo intervencionista vaya al cuello y me mide el nivel de paratormona entre el lado izquierdo y derecho de estos pacientes, porque a veces no encuentras el adenoma, y si no tienes medicina nuclear y menos tienes PET, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? El radiólogo entra muy fácil, el intervencionista, y mide la paratormona en el lado izquierdo y derecho y se saca el lado donde está más elevada la paratormona. Pero tienen ustedes, doctor Rejas, que ir al hospital y convencerlo, ¿no? Y comenzar a mirar la técnica, que no es tan difícil. Bueno, entonces en el sintomático había una semiología muy interesante, ¿no? Que este hiperparatiroidismo primario sintomático
daba piedras en el humano, dolores óseos, gemidos abdominales y gemidos psíquicos, no sé lo que decían nuestros clínicos. La crisis paratiroidea no es tan común, pero generalmente se presenta cuando el calcio es mayor de 15 miligramos por decilitro, ¿no? Hay disfunción del sistema nervioso central. Es muy importante que el endocrinólogo que trabaja en hospitales, yo creo que aquí casi todos trabajan en hospitales, en cambio en Colombia es al revés. Nosotros trabajamos en hospitales cuando recién terminamos y ya cuando estamos al quinto, sexto, octavo año de ejercicio, nos independizamos y ponemos nuestras IPS, o sea, nos juntamos 2, 3, 4, 5 endocrinólogos y contratamos directamente con las EPS, o sea, ya el paciente no va al hospital, sino viene a mi oficina. Jesús, imagínate, yo en la época buena tenía 6 endocrinólogos de adultos y 1 de niños, y todas las EPS me mandaban cantidades de pacientes. Entonces, esa es una diferencia que al caso de nosotros nos ha servido. Pero bueno, deben detectar esta crisis paratiroidea, ¿no? Y ahora sí vamos a ver algunos casos clínicos que de pronto les puede interesar. Miren, el número 1, este paciente tenía hipercalcemia, hipertensión, urolitiasis, cólico renal y un nódulo en el cuello, ¿no? 53 años, este fue visto el año 21. Entonces, este paciente fue diagnosticada por hipercalcemia en la clínica donde yo trabajo. Antecedentes, como les decía, es hipertenso, urolitiasis, cólico renal en 3 oportunidades y la hipercalcemia que había sido diagnosticada. Los internistas, mis colegas, le dieron furosemida, manejo de la hipertensión, no había nada más en la historia clínica. Y al examen físico había un nódulo izquierdo en el cuello. Eso fue lo interesante, había un nódulo en el cuello. Y cuando se le hizo la medición de calcio, miren, 14,8 y paratormona 710, altísimo, ¿no? Esto fue el año 20. Luego se le hizo una ecografía especializada de tiroides. Igual, doctor Rejas, tienes que tener un amigo, ojalá lo nombres tu compadre, ¿no? Que sea radiólogo y haga tiroides todos los días. No esté haciendo, o sea, sí, puede hacer otras cosas, por decirte, el 50% de su tiempo, pero el otro 50% tienes que dedicarlo a tiroides para que coja experticia. Si no, no sé si les pasa a ustedes en Bogotá, un radiólogo te informa A, el otro B y el otro C, ¿no? Te informan, ¿no? Tiras 3, el otro 4A, el otro 2, el otro 5, entonces es un problema. O sea, tienes que tener un radiólogo entrenado o el propio endocrinólogo, que es la escuela de Estados Unidos, empezar a hacer ecografías. No sé, Jesús, si ya los endocrinólogos están entrenando. O sea, los nuevos muchachos, ojalá ya sean expertos en ecografía de tiroides y de cuello, porque es muy interesante. Yo estoy en una transición. Yo voy con mi radiólogo, vamos los dos. O sea, como él tiene más visión espacial, pero él no sabe de clínica, está conmigo y vemos a cada paciente uno por uno y vamos diagnosticando cuando tienen 3, 4, 5 ecografías diferentes, diversas. Me acuerdo mucho la anécdota de una de mis pupilas que trabajaba en el Hospital Militar Central de Bogotá. Me dijo, doctor, mañana operan a mi mamá. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Un TIRA 5. Tráemela. Le hicimos la ecografía especializada a Jesús y era un TIRA 3 y se salvó de la cirugía. ¿Ves? Entonces, esto nos pasa todos los días y por eso tenemos que tener nuestro radiólogo. Bueno, seguía la hipercalcemia, seguía el aumento de la paratormona, la gammagrafía de paratiroides, ¿no? Que nosotros sí la podemos hacer, como les dije, salió negativa. O sea, la gammagrafía de paratiroides, entonces salió negativa. Había cierta sospecha en esta parte. Perdón, no sé, se me pasa. Se me pasó, ya. Ese es el caso 2, caso clínico 1, ¿no? El asunto que había cierta sospecha de, casi había cierta sospecha, sí, miren, vamos a mirar otra vez la gammagrafía, acá está, miren aquí, cuando se hace la sustracción del tenesio y se queda solo la glándula paratiroidea, se encontró el adenoma y se operó. También tienes que tener, doctor Regas, qué pena con él, un cirujano de cabeza y cuello. Nómbralo tu compadre para que te acompañe, ¿no?
Es la única forma y pueda sacar adelante estos pacientes, porque si no es cirujano de cabeza y cuello, van a haber tragedias. Bueno, el caso clínico 2, ya creo que me queda 5 minutos o 10. ¿Estamos bien? Media hora, gracias. Bueno, miren este caso tan hermoso, hipercalcemia, ¿no? Con un hiperparatiroidismo que luego de la cirugía hace hipocalcemia severa y hueso hambriento. Eso sí lo ven ustedes con cierta frecuencia en sus hospitales, ¿no? El síndrome de hueso hambriento, interesante, pero este caso era más interesante porque el cirujano de cabeza y cuello no era mi compadre, al contrario, no me quería. Entonces no consultó a endocrino y operó a una señora de 89 años, ¿no? Con múltiples comorbilidades que no había indicación de cirugía. Otro tema importante es eso, ¿no? Y esta señora entró por cualquier otro, digamos, tema, ¿no? De somnolencia, caída en una persona adulta mayor, pérdida de la conciencia, como semejaba a convulsiones. El asunto que encontraron un bocio gigante, la operaron. Cuando conoció endocrino el caso, ya había sido operada, tenía ciertos signos de hipocalcemia, paradójicamente, y aquí en las imágenes, entonces tenemos la ecografía prequirúrgica que solo hablaba de un bocio multinodular. Le hicieron una gamografía de paratiroides porque ya había encontrado algo de hipercalcemia, pero dice estudio negativo, no había nada, ¿no? O sea que no se encontró en esta gamografía. Y el calcio estaba, cuando conoció endocrino el caso, en 11,9. Inicialmente tenía 18, 17 de calcio, inicialmente, o sea, muy alto, ¿no? Y lo que llamaba la atención era que ya tenía varias semanas de operada, ¿no? Ya estaba como 4 semanas y estaba en 11,9, pero miren la paratormona, ¿cuánto tenía? Menor de 4, estaba bajita. Entonces no le cuadraba muy bien a los médicos. Este es el PET-CT con colina que está bien formado como normal. O sea que yo en Bogotá también tengo que nombrar de compadre al médico nuclear. O sea, tengo que ser amigo hasta del médico nuclear. Y cuando lo volvió a revisar, ya en retrospectiva, me dijo, no, acá estaba el adenoma paratiroides gigante con colina, ¿no? Porque era un bocio tan grande, multinodular, que me decía el nuclear que podía confundir el caso. Bueno, miren la patología, ¿no? De la paciente. Este es el adenoma de paratiroides y este es el tejido tiroideo normal. ¿Cuándo decidir si hay que hacer cirugía en el hiperparatiroidismo, digamos, sintomático o asintomático? Si el calcio es más de 1 miligramo por decilitro, si la masa ósea por DEXA demuestra osteoporosis, si hay fracturas vertebrales, si la filtración glomerular es menor de 60, el calcio urinario mayor de 250 en mujeres o de 300 en hombres, nefrolitiasis y si es más joven. Entonces, un solo criterio determina que hay que operar al paciente. Ahora, si el paciente es inoperable, como la señora que presenté que era inoperable, el endocrinólogo tiene que comenzar a usar Cinacalcet, porque si no también los nefrólogos van a ser los que manejan a los hiperparatiroidismos. Yo no sé si tengan en Lima en Cinacalcet, ya hay, ¿no es cierto? Es muy fácil usarlo, ¿no? Empiezan, ¿qué es? Es un calcimimético que se une al receptor sensor de calcio de la misma glándula paratiroidea y disminuye su nivel, ¿no? Este es el nombre y el precio allá en Colombia. Aquí le quitan, creo que es 1 por 1000, o sea, sería 647 soles. Yo no lo vendo, por si acaso. Otras causas para finalmente terminar de hiperparasecundario, acordarse que en la falla renal crónica, ¿no? Hay una estadiaje, ¿no? Primero es un hiperparasecundario, digamos, estándar, luego comienza a hiperplasearse las glándulas paratiroideas y finalmente pasa al estadio terciario, donde una de esas glándulas forma un adenoma y se independiza. No dejen que el nefrólogo, ¿hay nefrólogos, doctor Rejas? Porque si no me van a poner una bomba. Entonces el endocrino tiene que comenzar a manejar esto un poquito más. Hagan su tablita, que es un hiperpara primario, secundario y terciario, y eso es muy, al final lo van a poder hacer. Entonces, conclusiones. A la fecha, más o menos el hiperparatiroidismo se presenta en 100 de 100,000 pacientes si medimos calcio. El sintomático
está clínicamente expresado por nefrolitiasis, fracturas osteoporóticas, hipercalcemia sintomática, que eso da igual a cirugía. Y la cirugía va a haber mejoría clínica y algo de aumento de calidad de vida. No se ha podido demostrar esta parte. El asintomático, solo si existe criterio según las quintas guías, ¿no? En las cuales se dice que es mejor cirugía que observación, que tiene que ser un cirujano especializado. Si no cumple los criterios, hay que seguir haciendo monitoreo de DEXA, de densitometría, creatinina, calcio, y si hay progresión de la enfermedad, sí hay que operar. Contraindicaciones relativas para la cirugía: que el tratamiento médico sea mejor que la observación. La hipercalcemia severa puede ser manejada con Cinacalcet, no es tan difícil, como les dije, tiene que el endocrinólogo manejarlo. Si hay osteoporosis, la opción en el hiperparatiroidismo primario es uso de bifosfonatos, y la opción 2 es usar denosumab, ¿no? Si no toleran el bifosfonato. Cuando tengo osteoporosis con hipercalcemia, doy el Cinacalcet más el antirresortivo óseo. Y en el déficit de vitamina D, definida como menor de 30 nanogramos por mililitro, hay que suplementar la vitamina D y después volver a medir calcio y paratormona. Si es un déficit puro de vitamina D, la paratormona va a bajar, como han visto ustedes, ¿no? La paratormona baja y el calcio se normaliza y solucionan el problema. Pueden hacer una prueba terapéutica, ¿no? Bueno, eso es lo que quería contarles y muchas gracias por su atención. Les invito a mi siguiente charla, que ya es de hueso, pero primero vamos a hablar de obesidad temprana. Gracias. Bueno, excelente, Hernán. Si hay alguna pregunta, por favor. Pregunte, hay varias por preguntas, favor. hay varias preguntas, pero antes quisiera hacer yo una pregunta, Hernán. Algunos pacientes con osteoporosis tienen también paratormona un poquito alterada, elevada, y asociado a vitamina D también baja. Y, por ejemplo, un PTH un poquito alto, tiene osteoporosis con calcio normal y vitamina D baja. Y uno dice, bueno, o ese leve hiperpara con normocalcémico puede ser por osteoporosis. Sin embargo, podría ser también por déficit de vitamina D, que está normal, se le da vitamina D y se eleva el calcio. Entonces, sí, es podría ser un, ¿no?, hiperpara primario, simplemente que no se expresa por la deficiencia de vitamina D. Entonces la pregunta es, todo paciente que tiene osteoporosis y que tiene un PTH en el rango normal superior, con calcio normal pero con déficit de vitamina D, antes de sacar conclusiones de que es una osteoporosis primaria, ¿deberíamos dar tratamiento con vitamina D para ver cómo evoluciona el calcio? Gracias, Jesús, por esa pregunta. Mañana, que voy a hablar en la segunda charla, porque mañana tengo 2, estoy feliz, ¿no? Porque Jesús me puso 3 charlas, entonces me ha hecho estudiar como nunca. En la segunda charla de mañana, que también creo que es en la noche, ¿no?, les voy a presentar las guías colombianas de osteoporosis. Y ahí dice, colegas endocrinólogos, igual que el reumatólogo, el médico familiar, el internista, que allá manejan mucha osteoporosis, tienen que pedir obligatoriamente calcio sérico, calcio urinario de 24 horas. Doctor Rejas, comience el endocrinólogo a pedir calcio urinario. Si no piden calcio urinario, no van a detectar las hipercalciurias, ¿no?, que son genéticas. La paratormona intacta y la 25-hidroxivitamina D tienen que pedir, por lo que dice el doctor Jesús. Es decir, si ustedes dan tratamiento y el paciente tiene un hiperparatiroidismo primario, están haciendo iatrogenia. Pero si el paciente tiene déficit de vitamina D y le suplementaron y todo se normalizó, les van a dar una botella. ¿Qué se toma acá en Piura? ¿Pisco también? No, una botella de eso. Chicha, una botella de chicha. Gracias por tu pregunta. Sí, Hernán, felicitaciones por tu charla. Escuchen, una preguntita, ¿qué mides, calcio o calcio iónico? Y la otra es, cuando repones los déficits de vitamina D, ¿cómo lo haces? ¿De golpe, con grandes dosis, megadosis o progresivamente lo vas nivelando? Ya, esa pregunta es para mañana, ¿no? Hoy día es hiperparatiroidismo primario. Pero la primera pregunta sí la voy a contestar, pues si no mañana ya no vienen a mi charla. Se mide calcio iónico, es lo que yo siempre le digo a mis internistas, a mis médicos, ¿no?
para evitar que te acuerdes todos los falsos positivos y falsos negativos y tengas que emplear la fórmula de corrección con proteínas séricas. Entonces es más fácil medir calcio iónico, pero para Piura, ¿no, doctor Rega? Si usted no habla con la bacterióloga, o sea que ya la bacterióloga tiene que ser su novia, no, comadre no, ni compadre, sino tiene que ser su novia. Decirle, doctora, el endocrinólogo tiene que estar en contacto con la bacterióloga, porque si no, no hay éxito. Les doy un dato, el torniquete altera la medición de calcio. Para algunos centros debe inclusive tomarse sin torniquete el calcio, ¿no? El calcio iónico, ¿listo? Entonces, yo prefiero medir calcio iónico, pero como todavía no tengo certeza y no soy novio de la bacterióloga, entonces le pido en mi práctica del día a día calcio total y calcio iónico para correlacionar, ¿no? De acuerdo a veces a la fórmula. Sobre cómo suplementar vitamina D, acá también he visto, ustedes tienen de 1000, de 2000, de 5000, de 7000, de 25000 y de 100,000, pero mañana les digo cómo. Doctor, lo felicito por su charla y una inquietud y curiosidad, porque en realidad la dificultad muchas veces es la localización de la madre, del problema. Entonces, cuando me dice que hace por cateterismo, ¿por cuál es la vía de abordaje? ¿Es bilateral? ¿Cómo lo hacen? Porque las paratiroides superiores drenan por un lugar, que es la yugular, y las inferiores por el tronquio brachiocefálico, si mal no recuerdo. Entonces, los dos son sitios diferentes. ¿Cuál es más o menos, a grosso modo, el modo de manejar esto como para conversar con un cineangiografista? Sin angiografista no se puede, es imposible. No, para conversar con un cineangiografista. Claro, los protocolos están ya hechos, ¿no? No es muy común, ¿no? En nosotros creo que hemos hecho solamente uno por ahí en 15 años, no es muy común hacerlo, ¿no? Porque el PET colina, ¿no? Porque como nosotros tenemos en la clínica la tomografía por emisión de positrones, ese me localiza últimamente cualquier microadenoma de paratiroides, ¿no? Entonces casi que ya no es necesario hacer el cateterismo de las venas paratiroideas, ¿no? Yo, como le digo, he hecho uno pero hace muchísimos años, no tengo el protocolo a la mano, pero para mañana se los puedo dar, ¿no? Como lo hacemos en la clínica del Country. No creo que tengan esa necesidad. Generalmente es en los hiperparaprimarios, digamos, con un poco de hipercalcemia, ¿no? Un poco de aumento de paratiroides, pero sin más clínica. Entonces, eso se ve más en Estados Unidos, allá sí hay unos protocolos muy establecidos, o en lugares como ciudades capitales, ¿no? Donde se hace medición de calcio. En cambio, a partir de mañana, doctor Rejas, van a pedir calcio aquí en Piura, entonces van a detectar un montón, van a entretenerse ahí operando hasta que les salga un asintomático, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Muy raro. Ok, ¿alguna otra pregunta? Acá el doctor Carlos Horna. Doctor, está muy bonita e interesante su presentación. En los casos donde hay hipercalcemias severas y podemos pensar de hipercalcemias malignas, ¿usted mide la PTH-like? ¿Cómo aborda eso? Muy bien, ese es otro tema, ¿no? Jesús, me tienes que volver a invitar, ¿ah? Porque tú no me has dicho que iba a preguntas tan difíciles. Bueno, entonces la hipercalcemia y la malignidad es otro tema, ¿no? Es otro tema diferente. Los tumores sólidos, ¿no? En el cuerpo humano pueden producir PTH-like, ¿no? Es decir, son hiperparas neoplásicos, ¿no? Y hay que medirla directamente, ¿no? Es así, nosotros no las medimos, o sea, nos toca enviar a otros lugares donde la miden, ¿no? Pero sí existe, ¿no? La producción de PTH-like por tumores neoplasias sólidas malignas, ¿no? ¿Y tu experiencia sobre los hiperparaterciarios? Ya, eso es más con los pacientes renales. Entonces, ¿qué pasa? En mi experiencia, en consulta externa, un nefrólogo nunca me ha enviado hasta ahora un paciente con hiperparas, nunca me han enviado, ¿no? Ellos lo manejan, etcétera, etcétera. Pero en la clínica, como el paciente entra por medicina interna, luego va a UCI, ¿no? Y en UCI
siempre llaman porque el intensivista en la clínica donde yo trabajo le entusiasma, le entusiasma la endocrinología. Tantos años que estoy ahí que les he enseñado que ellos no saben nada de endocrino porque creían que sabían mucho, y les he dicho que yo no sé nada de intubar. Si ustedes intuban, dan antibióticos, ¿no? Manejan los problemas cardíacos, ACVs, hay clínicas, todo eso, pero de endocrino nada. Entonces ellos siempre me llaman. Y para esos hiperpara terciarios, entonces yo mido 1,25 hidroxivitamina D, además de la 25, la paratormona, ¿no? Calcio y fósforo. Entonces, cuando tú tienes un secundario, el calcio está bajo, pero cuando ya tienes un terciario que se ha independizado la glándula, ya ahí sí tienes hipercalcemia con PTH, no de 200, tienes 5,000, 10,000 de paratormona, ¿no? Entonces, esos son situaciones que me toca hablar con el cirujano de cabeza y cuello y probablemente operar una glándula o dos, porque ya eso aumenta la morbilidad, ¿no?, del paciente, y generalmente están en diálisis, ¿no? Son casos más complejos, mi doctor. La doctora. Igual, doctor, felicitarlo por su presentación. Mi inquietud era si tiene experiencia o encontró este hiperparatiroidismo asociado a los neoplasias endocrinas múltiples. Sí, muy bien. Esa sí es una causa, ¿no?, de hiperpara primario genético, ¿no? Sí, eso sí es lo más común. O sea, hay la triple P, o sea, pituitaria, ¿no?, paratiroides y páncreas, ¿no?, que es la más común. Entonces, el hiperparatiroidismo tiene que, por el endocrinólogo, chequear las 3P, ¿no? O sea, sí tienes que chequear la neoplasia endocrina múltiple 1 y la 2, que es más rara, ¿no? Es obligatorio, ¿no? O sea, no puedes mandar a operar si no has hecho otras mediciones adicionales. Dentro del MEN, pero el MEN no es frecuente, ¿no? La neoplasia endocrina múltiple no es común, pero tú, si tienes un hiperparatiroidismo, no puedes hacerlo operar si no has chequeado primero un MEN. Ok, y una pregunta así rapidita, ¿en qué situación en una paciente con hipercalcemia o osteoporosis de repente me dirías FGF, factor de crecimiento de fibroblastos? Cuando hay problema de fósforo que no se compone, o sea, la hiperfosfatemia, ¿no? O digamos, no se ha corrigiendo la paratormona y el calcio. Entonces, allí sí me diríamos, ¿no? Hay algunas enfermedades en las cuales este eje está alterado. Lo que más se ha descrito es en el pretérmino, no sé por qué, he estado investigando. El pretérmino tiene aumento, la FGF23, ¿no? Y me he puesto a pensar con los residentes por qué no he avanzado más. Pero el próximo año, sí, si me invitas, voy a avanzar más, ¿no? Porque creo, salvo que me equivoque, no se dosa. En Lima. ¿Tuvo un caso? No, pero en el Rebagliati me parece que se presentó casos así, a propósito de casos. Con hiperfosfatemias. ¿No? Con problemas del hueso, etcétera. Exacto. De osteomalacia. Pero son, digamos, no es una hormona que nosotros lo pensamos fácilmente. No. Por eso, ¿en qué situación deberíamos pensarlo? Es la pregunta. Sí. O sea, nosotros no hemos visto ese caso, o sea, no he tenido esos casos, digamos, que usted menciona, ¿no? Pero si ustedes tienen aquí en Piura o en Lima algún caso así especial, ¿no?, me comparten. Por ejemplo, yo te contaba del 2 de mayo que Rosita Pando tiene un caso de insulinosis, que es rarísimo, eso nunca lo he visto yo. Pero nosotros podemos conectarlos en Colombia para hacer las pruebas moleculares. Igualmente, o sea, si alguien de acá tiene sospecha de esos tumores, ¿no?, con FGF23, mañana les voy a dejar mi correo, me escriben y podemos intentar hacer algo mancomunado, ¿no? Porque yo no tengo todos los pacientes, ¿no? Yo veo los que llegan ahí a la clínica y a mi consulta, pero probablemente ustedes aquí en Piura, ¿no?, deben tener una cantidad de enfermedades de lo más exóticas, ¿no?, igual que Lima, ¿no?, que a veces se nos pasa. Bueno, otra pregunta, creo que en área del tiempo, Hernán, muchas gracias. Gracias por... Terminamos el día de hoy y recuerden que mañana tenemos un full day de actividades científicas, y para todos los que han sido fieles al evento, mañana habrá un sorteo de un libro de endocrinología del envejecimiento del doctor Emiliano Corpas, que lo hemos traído.
habrá un sorteo entre todos los que, por supuesto, estén presentes, ¿no? Hernán, mi agradecimiento por esta disertación, tu pequeño presente por parte de la Sociedad Peruana de Endocrina. La foto es con el gorrito.